Bien, esto con los criterios con los que se debe cumplir para poder diagnosticar un trastorno del sueño, entre, entre ellos se encuentran tener mucho sueño durante el día y tener problemas para conciliar el sueño por la noche. Algunas personas pueden quedarse dormidas en momentos inapropiados, como mientras conducen, por ejemplo. También son posibles los movimientos o experiencias inusuales o molestias durante el sueño. Tener un sueño irregular y un ciclo de vigilia es otro síntoma de los trastornos del sueño. Em, los trastornos del sueño y vigilia pueden tratarse con terapia, con medicamento o con ambos. La terapia de conversación es en la que el paciente habla con un terapeuta para entender por qué es que tiene problemas para dormir. La terapia cognitivo-conductual sirve para aprender a cambiar los hábitos que obstaculizan el sueño. El pronóstico de este trastorno varía de acuerdo con el tipo de trastorno y algunos de estos se pueden llegar a resolver por sí solos. Disfunciones sexuales. La disfunción sexual es un trastorno que dificulta o impide el mantenimiento de relaciones sexuales satisfactorias. Esto se produce, durante cualquier etapa del acto sexual, ya sea en el deseo, la excitación, el orgasmo o la resolución. En, en las causas, pues encontramos que son muchos los factores que podrían provocar la disfunción sexual. Para muchas personas existen más de una causa. Las causas más comunes incluyen cosas como estrés, miedo y ansiedad relacionada con el sexo, consumo de tabaco, alcohol y drogas, niveles hormonales, problemas de salud mental como por ejemplo la depresión, problemas en la relación o con la pareja sexual, ciertos tratamientos y medicamentos, la menopausia, el embarazo, el parto, la lactancia, como por ejemplo amamantar reciente, problemas médicos como cáncer, diabetes, problemas del corazón, entre otros, en la esclerosis múltiple o problemas con la vejiga. Los resultados de estos estudios epidemiológicos indican que los problemas de funcionamiento sexual son muy comunes en la población, en poblaciones adultas. Un examen de los datos epidemiológicos existentes indica que cerca de un 40 o 45% de las mujeres adultas y un 20 y de 20 a 30% de los hombres adultos tienen al menos una disfunción sexual. Bien. Los síntomas de la disfunción sexual pueden ser varios, como por ejemplo la eyaculación precoz, el vaginismo, anorgasmia, disfunción eréctil, enfermedades de transmisión sexual, dolor en la vulva o en la vagina durante el acto sexual, el deseo sexual inhibido y la insatisfacción sexual. Al igual que con el diagnóstico, el tratamiento de los trastornos sexuales varía según sea su naturaleza. Por ejemplo, en el caso de la disfunción eréctil, hay que consultar a un andrólogo para entender si es provocada por una patología física o psicológica. Mientras que en el caso del vaginismo se puede iniciar programas psicosexuales o considerar cirugía. Por otra parte, el pronóstico de los trastornos sexuales cambia según el tipo de trastorno en sí. En algunos casos, de hecho, es necesario un examen ginecológico o andrológico y en otros es necesario iniciar un programa psicológico. La disforia de género. La disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo.
Nadie sabe exactamente qué causa la disforia de género. Algunos expertos creen que las hormonas en el útero, los genes y los factores culturales y ambientales podrían intervenir. Los reportes epidemiológicos de la disforia de género son escasos y no son concluyentes. La disforia de género se manifiesta de diversas maneras en los diferentes grupos etarios, pero para el diagnóstico de la disforia de género en todos los grupos etarios se requiere la presencia de incongruencia marcada entre el sexo de nacimiento y la identidad de género que uno siente. Es decir, la identificación con el sexo opuesto. Y esta debe estar presente por lo menos durante 6 meses para poder ser diagnosticado. Y el malestar clínicamente significativo o deterioro funcional que resalta de esta incongruencia. Bien, entre el tratamiento encontramos la psicoterapia, esto en ciertos pacientes motivados mayores de cierta edad, generalmente entre los 16 años o más, la terapia hormonal del otro sexo y a veces la cirugía de reasignación de sexo y otras cirugías de afirmación de género con el consentimiento necesario. El objetivo principal de los transexuales al buscar ayuda no es obtener un tratamiento psicológico, sino hormonas o cirugías para la reasignación de género, con confirmación del género genital, que les den un aspecto físico acorde al de su identidad sexual. Las personas transgénero y no conformes con su género pueden experimentar disforia de género en algún momento de sus vidas, pero no todas las personas se sienten afectadas. Algunas personas transgéneros y no conformes con su género se sienten a gusto con su cuerpo, ya sea con intervención médica o sin ella. Trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y las emociones. Los trastornos disruptivos se traducen en conductas que violan derechos de los demás, como por ejemplo la agresión, la destrucción de la propiedad, entre otros, o llevan al individuo a conflictos importantes frente a las normas de la sociedad o ante las figuras de autoridad. Cada trastorno de la conducta disruptiva posee una serie de causas propias. Sin embargo, sí existen una serie de factores de riesgo que favorecen la aparición y el desarrollo de estas conductas disruptivas. Entre ellas encontramos la exposición a la violencia, antecedentes familiares de enfermedad mental o de abuso de sustancias, la violencia doméstica, el sufrimiento de abuso o negligencia, la crianza deficiente o inconsciente o inconsistente, perdón. Bien, en Estados Unidos aproximadamente 3 de cada niños tienen un trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta. Es bien sabido que estos trastornos son más frecuentes en los varones que en las mujeres y también son más frecuentes en niños de 12 años de edad en adelante. Entre los criterios encontramos que hay síntomas conductuales, cognitivos y psicosociales. Entre los conductuales encontramos el aislamiento social, comportamiento de acoso hacia otras personas, tendencia a las conductas negativas, conductas de robo o hurto, destrucción o daños, tendencia a culpabilizar a los demás por actos que claramente ellos realizan, desafiar a las autoridades, incumplir normas o reglas, muestras de crueldad con animales y tendencias a jugar con fuego. Entre los síntomas cognitivos encontramos
problemas de concentración, sentimientos frecuentes de frustración, deterioro a nivel de la memoria, incapacidad para reflexionar antes de hablar, dificultades para resolver problemas. Y entre los síntomas psicosociales encontramos falta de empatía, falta de remordimiento, sentimientos de grandiosidad, negatividad persistente, irritabilidad consciente y persistente y baja autoestima. Em, el profesional de atención médica que atiende al niño o adolescente puede recomendar el uso de un medicamento, además del tratamiento psicosocial, claro. Cada niño o adolescente responde de forma distinta a los diferentes tratamientos. Es posible que se deban probar varios tratamientos antes de encontrar uno que sea adecuado para la persona. Ahora, si bien todos los niños se portan mal de vez en cuando, generalmente estos problemas no son persistentes ni motivos de preocupación especial. Sin embargo, hay niños cuyo malestar interno se manifiesta a través de conductas inapropiadas, extremas, que generan incomodidad y hasta desesperación por parte de sus padres y demás cuidadores. Ahora, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Em, Estos trastornos se refieren al uso o a la dependencia de sustancias. Las personas suelen empezar a consumir drogas por un deseo de experimentar con ellas, luego pasan a consumirlas de manera ocasional y finalmente acaban por usarlas de modo intensivo y desarrollando en ocasiones un trastorno por uso de sustancias. Esta progresión resulta compleja y se conoce solo en parte. El proceso depende de las interacciones entre sustancias con el usuario y el entorno. La persona afectada no puede controlar el uso de la sustancia. La capacidad de las personas para cumplir sus obligaciones se ve comprometida por el uso de la misma. La persona utiliza la sustancia en situaciones en que hacerlo supone peligro físico y las personas muestran signos físicos del uso de las sustancias o dependencia de la misma. El tratamiento específico depende de la droga consumida, pero generalmente consiste en asesoramiento y a veces requiere la utilización de otras sustancias. El apoyo de la familia y de los grupos de ayuda contribuye a mantener el compromiso de las personas en la interrupción del consumo. Es por ello que el acompañamiento de la familia es muy importante. La evaluación médica em, para el pronóstico o diagnóstico es importante la evaluación médica, a veces información facilitada por la misma persona. A veces un trastorno por uso de sustancias se diagnostica cuando la persona acude a un profesional sanitario porque quiere ayuda para interrumpir su uso de fármacos. Otras personas intentan ocultar que consumen una sustancia y los médicos únicamente pueden sospechar el problema cuando advierten cambios de humor y comportamientos o además también por las marcas de su cuerpo. Bien, los trastornos neurocognitivos. Un trastorno neurocognitivo implica una alteración en las funciones cerebrales superiores, tales como la memoria, el lenguaje, atención, orientación, así como también modificaciones en las conductas y el aprendizaje. Las causas más comunes de un trastorno neurocognitivo son las enfermedades neurodegenerativas, que pueden conducir al desarrollo de trastornos neurocognitivos, tales como la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, demencia y la esclerosis múltiple.